¿no? Vamos precisamente a saludar de inmediato a el excongresista de la República, César Combina. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Te saluda Joel Quesada. Buenas tardes, Joel, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, primero, para preguntarte, ¿no? La Comisión Permanente aprobó la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿no? Hemos visto ahora, hemos escuchado las declaraciones de Alberto Taro de la Maye, que están inspeccionando la descolmatación de ríos, pero ¿crees que esto es la solución, ¿no? ¿O sería más, nuevamente, más burocracia? Yo creo que aumentar el Estado nunca es la solución. Entonces, para mí esto no es ningún tipo de alivio, al contrario, debe ser un nuevo dolor de cabeza para los peruanos, porque estoy 100% seguro que por falta de una política pública real de desburocratización del Estado, esta nueva autoridad autónoma, separada de los ministerios, seguro con procedimientos especiales, lo que va a hacer es va a ser una nueva cuna de corruptos, así como lo fue la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Hacer crecer el Estado lo único que nos hace es gastar más y duplicar las funciones del propio gobierno. Si este gobierno habría tenido la política clara de reducir burocracia, reducir corrupción y aumentar eficiencia, lo que habría hecho es crear un ministerio de la infraestructura, retirando las unidades ejecutoras de infraestructura pública del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, el MTC, que es Provías, que es una cuna de corrupción, y el Ministerio de Vivienda, que ha demostrado también ser una cuna de corruptos. Si tú juntas todas esas unidades ejecutoras en un solo ministerio y le das además un régimen legal especial, así como lo tiene SUNAT, para que ninguno de sus funcionarios sea producto de un proceso de corrupción, sino que más bien sean producto de la meritocracia y que haya auditoría hasta sus propias cuentas financieras y telecomunicaciones, creo que ese es el único camino con que yo me sentiría seguro de que va a haber infraestructura pública de calidad. No eres optimista, entonces, con esta nueva autoridad de la infraestructura, ¿no? Que reemplaza a la autoridad de la reconstrucción con cambios creada en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, precisamente, ¿no? Para hacer las obras, ¿no? Para mitigar lo que ahora ya se nos viene, que es inminente, el niño global. No se hizo nada, o casi Así nada. es, no se hizo nada porque justamente la solución no es seguir creando oficinas, seguir duplicando burocracias, sino más bien concentrarlas en un poder político y en un poder técnico real. Y lo que se hizo con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios es básicamente despolitizarla y de esta forma decirnos de que lo que diga esta autoridad era la última palabra y era lo más técnico del mundo. La realidad demostró que no se hizo nada por el norte y que lo único que se hizo fue pequeñas obras de infraestructura mínimas para poder robar la mayor cantidad de dinero posible. Yo espero que esta Autoridad Nacional de Infraestructura no repita esos vicios, pero me parece que desde el inicio ya comienza con problemas. Es necesario reducir ministerios, reducir autoridades, reducir gasto burocrático y más bien aumentar la ejecución de los gobiernos regionales y del propio gobierno nacional. Pero aquí, César, surge otra pregunta, ¿no? Porque ¿qué pasa también con el proceso de descentralización? Algunos defensores de este escenario, otros, como entiendo, tú, creando un Ministerio de Infraestructura, buscarían centralizar las obras y darle prioridad y viabilidad inmediata, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en algunos gobiernos regionales, la mayoría del norte, ¿no? No están siendo eficientes en el gasto presupuestal, ¿no? Incluido también municipios. Así es, el proceso de descentralización ha sido nefasto desde la propuesta inicial de la Caviarada y de Alejandro Toledo. ¿Por qué? Porque entregaron competencias y entregaron recursos de forma indiscriminada a grupos a nivel institucional que no estaban ni capacitados ni tenían liderazgo público real. Entonces lo que tenemos no es que solamente el día de hoy estos gobernadores y estos alcaldes estén mal en el tema del gasto. Los anteriores también. Y si retrocedemos casi hasta el 2022, el 2002, que se crearon los primeros gobiernos regionales, básicamente el problema es el mismo. Y hay aquí un tema fundamental, la duplicidad y la triplicidad de funciones. Un municipio provincial puede hacer el mismo proyecto de gestión pública, por ejemplo, de descolmatación de un río,
y también lo puede hacer el gobierno distrital, y también lo puede hacer el gobierno regional, y también lo puede hacer la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Entonces, al final, donde hay muchos responsables, nadie hace nada. Es hora de decirle a cada entidad del gobierno: esta es tu responsabilidad. Señores de los distritos, su responsabilidad es el tema de la basura, de la seguridad ciudadana y del ordenamiento comercial. Señores de las provincias, su responsabilidad es el transporte, sobre todo el transporte que está tan colapsado. Y la responsabilidad regional es la prevención de desastres y la construcción de obras de infraestructura hasta una cantidad de dinero. Y después el gobierno nacional. Lamentablemente, como todos aprovechan la confusión para robar, esto nunca se ha dado. Efectivamente, ¿no? Y luego tenemos otro problema, que son el costo de planillas, ¿no? De la autoridad de la infraestructura, o bueno, la autoridad de reconstrucción con cambios, lo mismo en el gobierno regional, en las municipalidades, en los ministerios, con estos programas, en fin, ¿no? La burocracia en el país es costosísima para los contribuyentes. Así es costosísima para los contribuyentes, y creo que lo que más nos cuesta no es perder plata, sino que nos hacen perder tiempo. El tiempo es lo único que no regresa. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos retroceder años antes de la pandemia para poder haber comprado un seguro a nuestros familiares y quizás haber recuperado alguna de las vidas perdidas? El tiempo nunca vuelve, el tiempo se va, y eso es lo que no entienden los gobernadores regionales, la presidenta, los funcionarios públicos y los burócratas, que lo que nos hacen perder no solo es dinero público, no solo son nuestros impuestos, sino también es nuestro tiempo y nuestra vida. Sus malas decisiones están matando a los peruanos. Efectivamente, ¿no? Y todo esto en medio de la llegada del niño global, que ya está dando, ¿no? Sus primeras consecuencias nefastas, ¿no? Negativas. Bueno, vamos a dejar este tema y también te he convocado para analizar, ¿no? Este pedido que hay, ¿no? Para embargar las propiedades del expresidente golpista Pedro Castillo, de Aníbal Torres, ¿no? Del socio de la Casa de Zarratea. ¿Cómo evalúas este escenario, no? Complicada la situación de estos personajes que te he mencionado. Es bastante complicada y es bastante problemática en estos momentos, porque claramente cuando ya la Fiscalía y el Poder Judicial procesan las situaciones de embargo y de pérdida de dominio, quiere decir que ya hay un conocimiento total de los hechos generados, y que obviamente estos hechos de corrupción generaron en patrimonio de los involucrados. Esto básicamente, para todos los amigos que nos están viendo el día de hoy en Sol TV, es tan claro como decir que los entes de justicia ya saben que Pedro Castillo nos robó, ya saben que Pedro Castillo cometió un delito y que esto es innegable. Y por eso se están cumpliendo estos inicios de embargo de las propiedades. Esta situación además va a llevar a conocer un poco más de la organización criminal. ¿Por qué? Porque usualmente el embargo o la pérdida de dominio de las propiedades trae consigo los famosos testaferros. Y aquí es donde también van a entrar muchos de los sobrinos de Pedro Castillo, y también muchos de los ministros que hasta antes de ser ministros no tenían una propiedad propia, no tenían una casa, no tenían un departamento. Y recordemos que hubo ministros hasta de salud que hicieron chanchita con sus funcionarios para terminar de pagarse su departamento. Todos estos casos seguro van a ser evaluados por la Fiscalía. Se demuestra entonces que realmente sí hubo corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Claro que sí, porque la criminalidad generada por el delito de golpe de Estado que dio Pedro Castillo es un delito constitucional. Usualmente un delito constitucional no trae consigo necesariamente la palabra corrupción. Es decir, que Pedro Castillo haya robado es otro delito adicional. Pero claro, si tú lo sumas con todas las investigaciones de Zarratea, con el caso de Sada Goray, que hoy día está muy en boga porque acaba de ser capturada y detenida, y si lo vas sumando con el resto de procesos pendientes que tiene la Fiscalía, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses no es un caso de corrupción de Pedro Castillo, sino vamos a hablar de el mega caso de corrupción de Pedro Castillo. ¿Qué trae consigo el caso de Sara Goray, ¿no? Esta empresaria millonaria que prácticamente se adueñó, ¿no? Del Ministerio de Vivienda, hacían lo que querían. Se habla de una coima millonaria para Pedro Castillo en un maletín. En un maletín que además habría recibido directamente él. Esto es lo que Sada Goray y los involucrados de este caso Marca Group
van a tener que responder en fiscalía y ante juramento ante el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esta señora había aprovechado los límites de la relación público-privada dentro del Fondo Mi Vivienda y dentro de los programas de vivienda del gobierno para hacerse de terrenos públicos de forma casi gratuita, y en esos terrenos públicos, con la plata del Fondo Mi Vivienda, construir casas y vendérselas a los peruanos. Es decir, básicamente el esquema de corrupción le salía de forma gratuita. Ella ganaba en el terreno, ganaba en el préstamo que le hacía el Estado peruano y ganaba vendiéndole la vivienda a las familias peruanas. Este tipo de situaciones realmente es vergonzosa y muestra que no solamente se debe investigar el caso de Marca Group y de Sada Goray, sino todos los procedimientos previos desde el inicio del Fondo Mi Vivienda. Yo sé ¿no? que y hay aparentemente todo esto con la anuencia de en el Pedro Perú. Castillo, ¿no? Y claro. recuerdo mucho su logo, acá comentábamos contigo muchas veces, ¿no? No más pobres en un país rico. Bueno, no más pobres en un país rico, y al final terminaron haciéndose ricos ellos y dejándonos a todos un poco más pobres. Efectivamente. Bueno, a propósito de ciudadanos ricos, ¿no? Lamentablemente, bueno, otro escándalo en el Congreso, ¿no? Hemos estado intentando conversar con la congresista Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, y bueno, todos estos congresistas que viajaron, ¿no? Gratis, todo pagado, a la China, ¿no? Una feria tecnológica, ¿no? Un poco llamativo que los congresistas viajen a ferias tecnológicas, pero bueno, ¿no? Ellos niegan todo tipo de lobby. Sí, van a seguirlo negando, pero lo que no pueden negar, y lo digo como ex congresista, es que lo primero que te entrega la oficialía mayor cuando tú te presentas al Congreso para jurar como congresista es un código de ética parlamentario, un reglamento del Congreso y una constitución. De hecho, tú juras para el cumplimiento de los 3 documentos. No solamente con firma, sino a través de juramento público. Y si alguien no lo leyó, no es el problema de la fiscalía, no es el problema de los ciudadanos, no es el problema de la prensa, es el problema del congresista que no sabe que está violando su propio código de ética y su reglamento. Estos señores deberían ya estar al menos en su casa 120 días. No deberían votar para la mesa directiva, eso hay que tenerlo muy claro. Si el día de hoy la señora Carol Paredes sigue como presidenta de la mesa directiva de la Comisión de Ética, es para blindar esos votos y garantizarle esos votos a una lista a la mesa directiva del Congreso, porque la señora ya debió renunciar y debió ser enviada a su casa 120 días, al igual que el resto de los viajeros. El Código de Ética dice clarísimo que uno no puede recibir ni donación, ni regalos, ni dádivas, nada de ninguna empresa privada y de ninguna persona fuera del ámbito de tu función. Por ejemplo, un congresista no puede recibir un almuerzo pagado por un empresario, no puede recibir donaciones para regalar en Navidad por parte de una empresa, y mucho menos un viaje a la China para participar en un evento. Todo pagado, ¿no? Todo pagado. Todo pagado. Inclusive uno se ha llevado a la esposa. Uno se ha llevado a la esposa, y que realmente muestra que estos señores lo que van a haber aprendido en la China es algún cuento chino que nos van a querer vender como ley en los próximos días, y que claramente va a ser producto de un lobby empresarial. Una vergüenza realmente para todos los peruanos. Una vergüenza para el país, ¿no? Que no sepan justificar este viaje todo pagado, ¿no? Evidentemente, los empresarios chinos están viendo sus intereses. Los congresistas dicen que no, ¿no? Que ellos han ido a inspeccionar, inspeccionar qué cosa, de verdad, es realmente indignante. Y lo que sucede en la Comisión de Ética, lo que ha pasado todos estos meses va a quedar para la historia, ¿no? No he visto Congreso tan metido en tantos problemas como este, lamentablemente. Y es sobre todo una comisión de ética, como tú lo señalas, que no ha sancionado a nadie, teniendo pruebas de los mochasueldos, ¿no? Carol Paredes, teniendo pruebas de las donaciones, nada, no ha ocurrido absolutamente nada. Así es. Y esto, por último, César, por último, bueno, pues, ¿no? Nuevamente empiezan las voces, ¿no? Los radicales están convocando, hemos escuchado ahí a la camarada Vilma, azuzando a la violencia, ¿no? Dirigentes de otros partidos políticos de izquierda quieren volver a tomar Lima, ¿no? Bloquear carreteras, en fin, nuevamente el escenario, lamentablemente, y hay que decirlo también, ¿no?
en medio de una emergencia por dengue, estamos con Guillén Barré acá en el norte, se viene el niño costero, bueno, ¿qué pasa en el país o qué pretenden estas personas? A mí me da mucha pena porque por un lado tenemos violentistas que quieren incendiar aún más el país cuando no hemos logrado superar ningún incendio de los que creó Pedro Castillo, cuando tenemos graves problemas a nivel de salud pública, a nivel de los futuros catástrofes que van a llegar, como el caso del niño costero, algún terremoto que no podamos evaluar porque tenemos además actividad sísmica, actividad volcánica en el sur del país. Pero también tenemos, por otro lado, un grupo de personas como los congresistas actuales que parece que les encanta que se incendie la pradera, porque no solamente no le dan tranquilidad al Perú, sino que tiran más gasolina. Entonces, realmente esta situación pone a la mayoría de peruanos en una posición de no poder confiar en ninguno de ambos sectores. Es decir, creo que la mayoría de peruanos no queremos ninguna protesta violenta, no respaldamos la protesta promovida por la camarada Vilva, no respaldamos la protesta promovida para liberar a Pedro Castillo, pero eso no significa que respaldemos al Congreso actual, que es una vergüenza nacional, y eso no significa tampoco que respaldemos al gobierno nacional, que parece que está en completo piloto automático. Entonces, espero que el 28 de julio, en estas fiestas patrias, nos permitan a todos los políticos reformular los planteamientos para enfrentar los verdaderos problemas nacionales y no enfrentarnos entre nosotros. Efectivamente, el país necesita paz y de prioridad, ¿no? El mensaje de Dina Boluarte será fundamental para precisamente escucharla, ¿no? Y ver qué va a pasar en estos próximos meses que, por ejemplo, en el norte, ¿no? En Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Ancash, en Cajamarca, ¿no? Están acá en Lima también preocupadísimos por la situación del niño global, ¿no? Muchísimas gracias, César Combina, como siempre, amplio y contundente tu análisis político. Que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, Joel. Dios los bendiga. Buen fin de semana.